enseñando farmacología también. He enseñado, no aquí, pero en otras universidades he enseñado mucho tiempo, he estado enseñando farmacología y fisiología, fisiopatología. Entonces, bueno, la neuroanatomía funcional, que es lo mío, vengo a empezar a darlo recién, ahora con ustedes. Miren, esta asignatura, bueno, yo soy especialista en neurología, esa es mi especialidad. Como pueden ver ustedes, sí, adelante. Como pueden ver ustedes, el sotaque mío, el acento mío no es paraguayo, yo no soy ni paraguayo ni argentino, yo soy cubano, por eso mi sotaque es bien diferente a lo que ustedes están acostumbrados generalmente a escuchar en español, ¿verdad? Por eso es diferente. Llevo 26 años aquí y no se me ha pegado el acento de esta gente. Espero que se me pegue. Entonces, bueno, van a tener que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, en adaptarse un poco a su régimen de micro. Yo trataré de hablar lo más despacio posible, ¿verdad? Yo sé que hay algunos compañeros aquí que manejan bastante bien el español, hay otros que tal vez no tanto. No sé si es que habrá alguien que haya venido de la Argentina para acá. ¿Hay alguno de ustedes que estuvo en Argentina y después vino para acá? Porque generalmente los que vienen de la Argentina manejan mejor el español, ¿verdad? Y bueno, trataremos de entender. Yo, el portugués, eu posso falar português, eu posso entender também, mas não muito, né? Tem que falar devagar. Bueno, pero aquí tenemos que dar las clases en español. Tenemos que dar las clases en español, para hoy. De vez en cuando, si no entienden algo, podríamos decir en portugués cómo se dice, en fin, pero bueno, básicamente en español. Entonces, mis señores, estas clases las vamos a dar básicamente con, ahora las vamos a dar con diapositivas. Diapositivas, slides que yo les puedo pasar. Estos slides, estas clases que vienen en esos slides, vienen organizadas de acuerdo a cómo está en el programa de ustedes, que se elaboró hace algunas semanas, porque se elaboró porque esta asignatura ahora es nueva. Entonces, hay que estudiar bastante porque el tiempo que tenemos para desarrollar esta materia es realmente este semestre, que nunca es un semestre. Ustedes saben que estos semestres aquí son semestres por llamarle de alguna manera, pero son 4 meses apurados, ¿verdad? Y con la cantidad de feriados que tienen esta gente aquí, ni hablar. La gente tiene una lista de feriados que va. Antes era el primer semestre el que más feriados tenía, y el segundo estaba más. Ahora el segundo semestre tiene tantos feriados como el primero. Y lo que no lo inventan, ¿no? Pero bueno, con eso, como dicen en mi país, con esos bueyes tenemos que arar el terreno de todas maneras, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces, libros por donde ustedes pudieran ampliar algunas cosas de estas o reforzar un poquito lo que viene en esas diapositivas, en esos slides. Miren, hay un libro que yo lo tengo ahí grabado en el pendrive. El delegado de aquí, ¿quién es? Delegado. Después te voy a dar el pendrive ahí por un momentito para que copies el libro, ¿verdad? Entonces, este libro se llama Neuroanatomía Funcional. Adelante. Funcional de Estrada y Pérez. Este Estrada no soy yo, este era mi padre. Fue mi padre que escribió el libro. Y Pérez fue otro neurólogo igual que él, que fue alumno, fue discípulo de él, y escribieron este libro de Neuroanatomía Funcional, por donde estudiamos nosotros, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese libro no está en internet, por eso yo lo tengo ahí, un ejemplar muy viejito que teníamos ahí, que está un poquito así manchada la carátula y eso, pero está ahí en internet, en un pendrive. Yo se lo voy a pasar al delegado para que
ustedes tengan copia de eso, porque algunas cosas es conveniente que las revisen por ahí. Hay otro libro que está muy bueno también, que se llama así mismo, Neuroanatomía Funcional. Neuroanatomía Funcional, que es de un autor brasileño, que es Machado, Ângelo Machado, de Ângelo Machado. No sé si es también está una hija de él, no sé si es una hija de él o es la esposa, también le ayudó con la confección del libro. Este libro de Neuroanatomía Funcional, que está en portugués, yo lo tengo en la tercera edición. No sé si habrán sacado ediciones más nuevas. La tercera edición es bastante nueva, porque yo la adquirí hace un año y pico, más o menos. Y bueno, está muy buena, está en el idioma de ustedes. Y la organización que tiene el libro es bastante, no exactamente igual, pero bastante similar a la que tiene el libro de Estrada y Pérez. Que esa organización del libro de Estrada y Pérez la que estamos tratando nosotros de seguir en esas clases, en esos slides. ¿Okay? Así que bueno, estos dos libros se complementan mucho, y bueno, vamos a tratar de, yo cuando esté viendo ahí algún tema que me parece que es bueno, revisen, les voy a indicar, revisen esto también por el libro de Ângelo Machado o por el libro de Estrada y Pérez, para que puedan aprender. El problema es que esta asignatura que es de neuroanatomía funcional, aunque ahí está puesto en los libros de la neuroanatomía, solo es neuroanatomía funcional. Esta es una manera de enseñar la neuroanatomía de forma tal de que se trata de explicar la estructura del sistema nervioso, que es compleja, pero relacionada con la función. Y esto, si ustedes llegan a dominar bien estas cosas, pues en el séptimo semestre, si tenemos todavía la asignatura de neurología, que lo que trata es de explicar cuestiones del examen físico neurológico, cuestiones de clínica neurológica de enfermedades, pues van a poder aprovechar mucho mejor eso. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estoy dándoles al séptimo semestre, actualmente, la estudiar neurología, pero ellos no han dado nada de esto. La preparación que tienen de neuroanatomía es malísima. Entonces, no conocen de las cosas más elementales que pretendemos explicar aquí, darles aquí, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, cuando llegan a séptimo semestre, que se les está explicando el examen físico neurológico, ¿verdad? Cómo que tiene que ser tal maniobra para explorar tal cosa, el fundamento fisiológico y semiológico que tiene esas maniobras, ¿verdad? Ellos no saben nada de eso. No saben nada de eso porque no conocen la anatomía, las vías del sistema nervioso que se están explorando ahí, ¿verdad? Porque cuando hay una disfunción de esa parte del examen físico, ¿por qué razón en esa maniobra sale esto así y no sale normal como debe de salir? ¿Qué cosa es lo que anda mal? No perdido en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dentro del programa de neurología, como esta gente no maneja nada de neuroanatomía, pues me tengo que meter a explicar también las cuestiones de neuroanatomía funcional que están envolvidas, como dicen ustedes, involucradas, decimos nosotros, en el aprendizaje de estas cuestiones del sistema nervioso. Entonces, lo que ocurre es que un programa que tienen ellos de neurología, que es muy extenso, pues se hace todavía más extenso porque yo me tengo que meter a explicar cosas básicas de estas que ya debían de manejar. Entonces, claro, ustedes en anatomía, ustedes dan anatomía. En anatomía se da la anatomía general y descriptiva del cuerpo humano. Y seguramente le darán algunas cuestiones de anatomía descriptiva del sistema nervioso, pero punto. De anatomía, neuroanatomía funcional, nada. Entonces, ahí es donde está el problema. Nosotros aquí vamos a dar también algunas cuestiones de neuroanatomía topográfica y descriptiva. Vamos a ir metiéndonos poco a poco en algunas clases más adelante. Pero vamos a hacer mucho más hincapié en las cuestiones funcionales y relacionarles algunas cuestiones de estas con la clínica también.
pero hay que tener en cuenta que es necesario comprender varias cosas básicas de la anatomía del sistema nervioso para poder entender la cabalidad después, el examen físico neurológico, las manifestaciones clínicas de las enfermedades, cómo se explora esto, por qué esto está funcionando mal y qué vías están involucradas, cómo yo hago el diagnóstico, cómo sospecho de que tiene un problema en el cerebro, cómo sospecho que tiene un problema en un hemisferio cerebral, cómo sospecho que tiene un problema en el tronco cerebral, en fin, esas cosas hace falta conocer la anatomía, si no, entonces esa es la idea. Las evaluaciones, pues, tal y como ustedes conocen, hasta ahora no hay ninguna variación, se va a hacer una primera prueba parcial, una segunda prueba parcial y una prueba final. Tengo que, ¿cómo se llama?, empaparme un poquito más de estas cositas nuevas que hacen, de que creo la tercera o la cuarta semana tienen que hacer un trabajito, no sé qué cosa, bueno, un tema, no sé, bueno, eso yo voy a informarme un poquito mejor para ir introduciendo a tiempo esas cosas, pero el sistema de evaluación es la misma cosa que en cualquier otra asignatura de carácter teórico. Entonces, bien, vamos entonces nosotros a ver si comenzamos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo también, ¿verdad?, para terminar todo esto, porque efectivamente con los programas y el tiempo disponible de clases, pues en este primer tema, pues vamos a hacer una introducción y pretendemos entonces dar el concepto de qué cosa es sistema nervioso, ¿verdad? Hablar un poco del desarrollo filogenético del sistema nervioso, vamos a ver después qué cosa es eso, el desarrollo ontogenético o ortogénico del sistema nervioso, hablar de las células del tejido nervioso, las neuronas y la neuroglia, que seguramente en histología deben haber hablado de esto, ¿ya? Hablar sobre la estructura de la neurona, de las neuroglias, de las fibras nerviosas, y vamos a hablar de cuestiones funcionales de esas estructuras del sistema nervioso. Entonces, la neuroanatomía funcional, tal como les había introducido, pues es una manera de estudiar la neuroanatomía haciendo énfasis en la estructura relacionada con la función. O sea, estamos estudiando estas estructuras, pero ok, estas estructuras se llaman así, asado, están aquí, están allá, pero ¿qué cosas hacen? ¿Qué tienen que ver? ¿En qué están envolvidas, como dicen ustedes, en qué están involucradas estas estructuras? ¿Verdad? ¿Cómo es que funcionan? Entonces, por eso, como decía, es bajo un enfoque funcional que se estudian las relaciones entre la estructura y el funcionamiento de los distintos componentes y los distintos niveles de organización, porque el sistema nervioso tiene distintos niveles de organización para las distintas funciones que cumple. Bueno, de eso se trata. Esta asignatura, la neuroanatomía funcional, tiene muchas relaciones con asignaturas básicas que ustedes han estudiado y asignaturas básicas que estarán estudiando próximamente o que están estudiando en estos momentos, ¿verdad? Entre esas asignaturas pues tenemos la embriología, la filogenia, la neurofisiología. En segundo año van a tener que dar, el semestre que viene creo que será, tendrán que dar algo, tendrán que dar fisiología, y entonces ahí en la fisiología pues van a hablar de fisiología del sistema nervioso, ¿no? Nosotros trataremos de introducir algunas cosas también, porque no creo que estén muy bien en la cosa de fisiología del sistema nervioso, pero bueno, cuestiones de neurobioquímica, la histología, y por supuesto, ya cuando estén en séptimo semestre y demás, pues las cuestiones relacionadas con la neurología, la neurofarmacología. Miren, muchas cosas que van a dar ustedes en farmacología en tercer año, ¿verdad? Cosas de farmacología se da, por ejemplo, fármacos, medicamentos que actúan sobre las sinapsis del sistema nervioso autónomo, sobre las sinapsis del sistema nervioso central, ¿verdad? Se le explica ahí acerca de
medicamentos que hacen su acción en esos sitios, sus mecanismos de acción. Entonces, para entender bien eso, hace falta saber neuroanatomía, hace falta saber bien la neuroanatomía del sistema nervioso autónomo, hace falta saber bien la neuroanatomía funcional para poder comprender estas cosas. Por eso, como ven ustedes, tiene mucha relación con distintas disciplinas, ¿verdad? La anatomía patológica, la neuropatología. Y entonces, bueno, es importante que a este nivel que están ustedes, pues el estudiante ya conozca, tenga algunos conocimientos de biología, estructura celular, de química y fisiología, irán poco a poco agarrando algunas cuestiones ya cuando empiezan con esta asignatura que también es del segundo. La fisiología es muy importante. Esta es otra asignatura que es apasionante, una asignatura muy interesante, muy buena, y que domine bien la fisiología, en general, de todo el cuerpo humano, ¿verdad? De todos los aparatos y sistemas, pues no va a tener problemas para la farmacología. Cuando venga a la parte de farmacología, si usted tiene un buen conocimiento de fisiología, es más, le va a encantar la farmacología, porque si conoce la fisiología verá la estrechísima relación que hay entre farmacología y fisiología. Entonces, bueno, son algunas cosas de introducción. Entonces, ¿qué concepto tenemos general sobre lo que es el sistema nervioso? Aquí tenemos una imagen del sistema nervioso con estructuras que forman parte de lo que llamamos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿verdad? Pues bueno, el sistema nervioso, pues, es un sistema, pero muchos, nuestro cuerpo humano, nuestro organismo está organizado, nosotros estamos formados por millones de células, miles de millones de células, ¿verdad? Y estas células, por supuesto, se agrupan en tejido básico, el tejido epitelial, el tejido nervioso, el tejido endocrino, distintos tejidos, tejidos conectivos, tejidos básicos, y estos tejidos pues agrupan células que tienen características morfológicas y fisiológicas determinadas. Estos tejidos se agrupan formando órganos, y estos órganos se asocian según su perfil funcional formando sistemas. Y así tenemos varios sistemas funcionales. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, tenemos el sistema endocrino, tenemos el sistema o aparato digestivo, tenemos el sistema hemolinfopoyético, tenemos distintos sistemas, y el sistema nervioso. Tenemos distintos aparatos y sistemas, ¿verdad? Lo cual nos da una indicación de lo complejo que es nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el sistema nervioso pues, va a ser un sistema más, pero este sistema es un sistema que está constituido por dos tipos de células, neuronas y neuróglias. Neuronas y neuróglias. Las neuronas, que son las células de estirpe funcional nerviosa, pues estas neuronas son células que se han especializado en una de las varias funciones que tienen todas las células. Todas las células tienen una función que se llama excitabilidad, o lo que es lo mismo, irritabilidad, que se llama excitabilidad o irritabilidad. Es lo mismo decir excitabilidad que irritabilidad. Todos tienen eso, la irritabilidad o la excitabilidad es aquella función que le permite a una célula reaccionar de una manera determinada ante un estímulo, de forma positiva o de forma negativa ante ese estímulo. Bueno, pues las neuronas son células del tejido nervioso, son células que se han especializado al máximo en esa función de irritabilidad o lo que es lo mismo, excitabilidad, y también se han especializado en la conductibilidad, porque estas células, cuando reciben un estímulo de determinada característica, se producen una señal, y esa señal se puede transmitir a otras células, ¿verdad? A grandes velocidades. Esa es la conductibilidad de señales. Por tanto, este tejido nervioso va a estar formado por neuronas, que son células que han desarrollado una extraordinaria capacidad en las funciones de excitabilidad, irritabilidad y conductibilidad de señal, ¿verdad? Entonces,
Vamos a hablar un poco ahora del desarrollo, de cómo surge el sistema nervioso, cómo surge el sistema nervioso en las especies animales, porque todo es un resultado evolucionario, no un resultado de evolución, ¿verdad? Entonces, eso se estudia a través de la filogenia. La filogenia estudia cómo se va desarrollando, no solamente el sistema nervioso, todos los aparatos y sistemas, cómo se van desarrollando en las distintas especies de animales hasta llegar al hombre, ¿verdad? Cómo es que se van desarrollando, cómo aparecen estos sistemas, qué estructura tienen al principio, cómo funcionan y cómo se van complicando cada uno de estos sistemas de acuerdo a las características de la especie animal que se vaya desarrollando en determinado medio. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, la filogenia va a estudiar el desarrollo de los distintos aparatos y sistemas biológicos que tenemos, desde especies bien elementales, bien sencillas, bien primitivas, ¿verdad? Y cómo van llegando entonces hasta los vertebrados, mamíferos y el hombre. Eso es lo que va a estudiar la filogenia. Nosotros que vamos a estudiar algo, vamos a ver algo, un pequeño bosquejo de la filogenia del sistema nervioso, cómo es. Entonces vamos a ver primero cómo se empieza a desarrollar, cómo empieza a aparecer y a desarrollarse por primera vez esto que va a ser el sistema nervioso en nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a ver con los animales unicelulares. Los animales unicelulares, los protozoos, ¿verdad? Bueno, en el caso de los protozoos no existe como tal un sistema nervioso. Sin embargo, los protozoos tienen membrana celular. Esa membrana celular tiene capacidad de reaccionar ante determinados estímulos que entran en contacto con la membrana. Este protozoo puede reaccionar de forma positiva, acercarse a una partícula, si la señal no es dañina, o alejarse de la misma si esta partícula o este cambio que hay en su medio externo le es dañino, ¿verdad? No existe un sistema nervioso, pero existe una capacidad de reaccionar porque hay una membrana, es una membrana plasmática, pues tiene excitabilidad, o que es lo mismo, excitabilidad, capacidad de responder e inclusive de desarrollar una función contráctil, muchos de ellos se pueden mover como resultado de determinados estímulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. En este caso, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí un protozoo, una ameba, ¿verdad? Desde esta ameba es capaz de reaccionar ante determinados estímulos que proceden de esa partícula sobre su membrana y el estímulo es positivo. Empieza ella a acercarse y a tratar de englobar esa partícula para utilizarla en su alimentación. Ese tipo de reacción no es producida por sistema nervioso porque estos animalitos no tienen sistema nervioso, son protozoos, pero tienen una membrana cuyas moléculas constitutivas tienen características que le permiten responder ante determinados elementos que procedan de otra partícula como esa y si este tipo de estímulo es conveniente, pues se va a desarrollar ese tipo de actividad que ven ustedes ahí, ¿no? Se va a desarrollar una actividad que le permite desarrollar actividad contráctil, acercarse entonces a la partícula y englobarla y utilizarla en su alimentación. Bueno, eso es un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, también en el organismo nuestro, nosotros tenemos leucocitos. Entonces, antes voy a parar un momentito aquí para esto que también ve una película que se ha hecho de un leucocito, un glóbulo blanco. Los glóbulos blancos son células que nos defienden, ¿verdad?, contra infecciones, bacterias, virus, etc. Entonces, todos ustedes seguramente en histología les habrán hablado o le hablarán al respecto, y en fisiología pues también verán más del funcionamiento de estas células. Pero bueno,
estas células reaccionan así, como muchas amebas, ¿verdad? Ante determinadas sustancias. Estas células, por supuesto, como tal no tienen sistema nervioso. Son células nuestras, están en nuestro riñón, pero como para ellas no tienen sistema nervioso, están en la sangre, pero reaccionan. Esto que van a ver ahora aquí es una pipeta, una micropipeta, que se acerca a este leucocito que está aquí. Entonces, ya verán ustedes, por ejemplo, cuando estudien la inflamación, que es el proceso inflamatorio, pues cuando hay un tejido que está inflamado, generalmente las células de ese tejido que se han lesionado comienzan a liberar sustancias. Producto de la lesión que se ha producido en ella, y esas sustancias se denominan citocinas. Y esas citocinas, muchas de ellas, pues, son responsables de muchas de las cosas que se ven en la inflamación, que se dilatan los vasos sanguíneos y se pone colorado el tejido, ¿verdad? Que aumente la permeabilidad capilar y empiezan a salir los leucocitos, y muchas de esas sustancias, pues cuando vienen por el líquido extracelular y entran en contacto con la membrana del leucocito, pues atraen al leucocito. El leucocito se mueve hacia esa fuente inflamada que está dimanando esas citocinas. Entonces, en esa pipeta que hay ahí, verán ustedes ahora cuando echemos a andar la peliculita, pues aquí se están soltando, no se ve, ¿no? Pero a través de esa pipeta se sueltan en esa solución citocinas, como las que se producen en los procesos inflamatorios. Y entonces esas citocinas, cuando entran en contacto con la membrana del leucocito, el leucocito enseguida reacciona acercándose, midiéndose los ojos y acercándose. Y para donde quiera que se mueva la pipeta, para allá va el leucocito detrás, porque el chorrito que se está saliendo por ahí de citocinas le sigue atrayendo, ¿no? O sea, es un comportamiento meramente molecular, pero que ya habla de cierta reacción, ¿verdad?, que tienen estos animales unicelulares para responder a los estímulos. Entonces, bueno, vamos a ver aquí cómo es que se desarrolla esto. Aquí van a ver, por ejemplo, cuando la pipeta empieza a soltar las sustancias estas, ahí está empezando la micropipeta empezando a soltar citocinas, y esas citocinas cuando ya entran en contacto enseguida atraen la membrana y empieza a emitirse globos y acercarse. Pero fíjense ahora, si te mueves ahí, ¿ves? Varios leucocitos. Para donde quiera que mueva la pipeta, para allá van ellos persiguiendo el chorrito que está soltando el llanto que está soltando de citocinas, ¿verdad? Entonces, están persiguiéndola. O sea, es un comportamiento que responde a que la membrana es excitable, es irritable y responde a ese estímulo produciendo. Hay proteínas en la membrana de estas células contráctiles que les permite ese movimiento de emitirse globos y avanzar así. Aquí también tenemos otra película donde se ven leucocitos también junto con glóbulos rojos, es un leucocito persiguiendo a una bacteria. ¿Verdad? La bacteria, por supuesto, eso que está ahí en el medio es un leucocito, los otros son glóbulos rojos. Red blood cells, que son glóbulos rojos. Una bacteria, y entonces este polimorfo nuclear neutrófilo está persiguiéndola porque la bacteria suelta sustancias que atraen a la membrana de la célula. La célula no tiene pensamiento ni ojo para mirar a dónde van. Sencillamente es una atracción molecular, una característica de la membrana que es excitable. Así que para donde quiera que se va, ahí va buscando hasta que termina por fagocitarlo y se lo come. Está por atraparla, ahí ya la está abrazando él. Bueno, pues así es. Tenemos entonces que estos organismos unicelulares, pues lo que tienen es sencillamente una membrana ya excitable o irritable que puede responder ante determinados estímulos, ¿verdad? Puede responder ante determinados estímulos, provocando determinado tipo de conducta, ¿verdad? Otras veces, cuando no tengo ninguna película de eso, cuando el estímulo es negativo, que puede hacerle daño, pues el animal lo que hace es
se mueve huyendo del espíritu. Pero bueno, en animales pluricelulares, ¿verdad? Ya los animales pluricelulares, por supuesto, empiezan a estar constituidos, son agrupaciones de células más grandes que ya van formando tejidos. Ya células con determinados perfiles funcionales y otras células con otros perfiles funcionales se van asociando y forman entonces animales pluricelulares. Primitivos animales pluricelulares, algunos, ¿verdad? Como fueron los espongiarios, no son los espongiarios, los celenterados, ¿verdad? Entonces, lógicamente ahí, en esta asociación es una colonia o asociación de células formando distintos tejidos muy incipientes, muy primitivitos, pero que cada uno se va a especializar en una función para defender a la colonia. Algunas células se van a especializar en ser epiteliales para dar la pared de protección de la colonia animalesa, otras se van a especializar en defender a la colonia contra cualquier agresión, otras se van a especializar en precisamente reaccionar positivamente ante la llegada de algún en el líquido, porque generalmente eso se ve en animales de medio acuático, donde surge la vida, ¿verdad? Y estos primeros animales surgieron en medio acuático. Pues, si viene alguna digamos, partícula alimentaria, permitirle la entrada, o si viene una partícula extraña, pues cerrarse. Pues en algunos animales veremos que también se puede generar movimiento y acercarse hacia el alimento o huir o trasladarse buscando sitios más adecuados, ¿verdad? Ya, son animales pluricelulares que se van complicando más, y aquí empiezan a surgir algunos elementos ya de lo que podemos decir que va a ser un incipiente sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, animales celulares más complejos, cada vez más, o sea que van a ser más sistemas, van a tener sistemas de órganos más numerosos y más complicados, pues esto es necesario entonces que aparezca un sistema que se ocupe de defender a toda la colonia de este animal, ¿verdad? Este va a estar ocupado de detectar si hay algo positivo, reaccionar positivamente ante él, si hay algo negativo, pues reaccionar de forma que proteja a la colonia. Entonces, así vamos a tener animales pluricelulares, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo ahora, poco a poco. En animales entonces pluricelulares todavía mucho más avanzados, que ya no son estos celenterados, que no son ya los espongiarios, los celenterados, animales ya como los vertebrados, los mamíferos, ¿verdad? Pero, lógicamente, ya estos animales son más complejos, nosotros mismos somos más complejos, ¿verdad? Ya ha habido una especialización a lo largo del desarrollo filogenético donde cada aparato, cada sistema se ha ido perfeccionando más de acuerdo al medio en que viva el animal, ¿verdad? Y cada aparato, cada sistema tiene funciones propias. Y el sistema nervioso, que ya sí se ha desarrollado a plenitud, pues va a tener importantísimas funciones de defensa, importantísimas funciones de movimiento, ¿verdad? De defensa del organismo, muy importante. Y este sistema nervioso, en definitiva, pues va a llegar a controlar la fisiología, el funcionamiento de todos los demás órganos y sistemas. En nosotros, por ejemplo, tomar un ejemplo, el ser humano, que es lo que estamos estudiando, el sistema nervioso tiene contactos y relaciones anatómicas y fisiológicas que permiten controlar el funcionamiento de todos los aparatos y sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso puede controlar el funcionamiento del aparato cardiovascular. El sistema nervioso puede controlar la frecuencia con que se contrae el corazón, hacerla más rápida, hacerla más lenta, provocar de que la presión arterial suba o que la presión arterial baje, aumentando o disminuyendo el flujo sanguíneo a distintas áreas. El sistema nervioso controla el sistema muscular. Gracias a las conexiones que tiene también el sistema nervioso con los músculos, pues se pueden realizar complejísimos movimientos. El sistema nervioso controla el funcionamiento del tubo digestivo, tanto de lo que segrega como de la motilidad del tubo digestivo, las secreciones que producen la digestión de los alimentos, los movimientos que garantizan que se produzca la digestión y el avance de los alimentos. Todo eso lo controla el sistema nervioso. El sistema nervioso
controla el funcionamiento renal, el flujo sanguíneo renal, la cantidad de sangre que le llega al riñón para que filtre, para que elimine las cosas, todo eso lo controla el sistema nervioso. El sistema nervioso controla también tenemos otro sistema controlador, además del sistema nervioso. Ya en animales como los vertebrados y los mamíferos, pues vamos teniendo, además del sistema nervioso, otro sistema integrador y controlador de otros sistemas. Está el sistema endocrino. El sistema endocrino, como dicen ustedes. El sistema endocrino va a ser un sistema que controla también, que va a ayudar a controlar, va a compartir con el sistema nervioso el control. Solo que el sistema endocrino va a controlar mediante, en vez, el sistema endocrino no va a estar conectado como está el sistema nervioso mediante fibras, ¿verdad? El sistema nervioso tiene fibras que te informan de cualquier cosa sensitiva que esté aconteciendo en cualquier lugar del organismo y se producen reacciones de acuerdo a ese tipo de informaciones, ¿verdad? El sistema nervioso está conectado por fibras que van a los músculos y uno puede hacer movimientos. El sistema endocrino no. El sistema endocrino no está conectado por fibras, por cables directos, de conexión directa como está conectado el sistema nervioso. El sistema endocrino lo que hace es controlar un grupo de funciones que llamamos funciones metabólicas. Funciones metabólicas. Cada célula nuestra va a ser como un microlaboratorio de bioquímica donde se están produciendo montones de reacciones bioquímicas. Y ese metabolismo de los distintos aparatos y sistemas es lo que va a controlar el sistema endocrino. ¿Y cómo lo va a controlar? No por conexiones físicas, no por fibras que van o vienen desde esos lugares, trayendo información o llevando orden, no. El sistema endocrino lo va a controlar mediante la producción de hormonas, ¿verdad?, que libera a la sangre y al líquido extracelular, y esas hormonas son llevados por la circulación y al llegar al tejido que tienen que llegar, pues ahí es donde se van a combinar con estructuras membranosas que tienen estas células o en el núcleo de las mismas células también algunas de ellas, y van a modular el funcionamiento, a regular el funcionamiento metabólico de esos tejidos. Por tanto, el tejido, esta función de controlar e integrar el funcionamiento de todos los órganos y sistemas, el sistema nervioso controla todo, lo comparte en el aspecto metabólico, lo comparte con el sistema endocrino. Es el sistema endocrino que tiene otros métodos para regular funciones que tienen otro matiz de funcionamiento, que son las funciones metabólicas, que son meros elementos de reacciones bioquímicas, pues le cede al sistema endocrino esa potestad. Pero no piensen ustedes que el sistema endocrino está a su libre albedrío en esa función que el sistema nervioso le ha concedido. El sistema endocrino está controlado también por el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene contactos directamente con el sistema endocrino. Va a tener contacto con la glándula principal que controla todo el sistema endocrino, que es la hipófisis, y va a tener contactos por fibras también con otros tejidos donde se producen también algunos de los hormonios también. O sea que el sistema endocrino puede tener cierta, vamos a decir, autonomía para controlar funciones metabólicas, pero va a haber una rendición de cuentas, de manera tal que el sistema nervioso se va a enterar cómo anda esto y le dice al sistema endocrino, está muy bien así, o mira, no, aumenta esto, o disminuye lo otro, y entonces el sistema endocrino, bueno, ¿ya? Pero bueno, tenemos esos dos sistemas controladores o integradores, ¿verdad?, que ustedes van a estudiar en fisiología. En fisiología van a estudiar el sistema endocrino, interesante, ¿verdad? Y además de esto, pues, verán también ahí, nosotros pretendemos aquí también, en algún tema del programa, hablar de estas relaciones también. Pero bueno, por ahora, lo que quiero es nada más que darles a ustedes una información previa acerca de cómo el organismo, como nosotros,
pluricelular muy desarrollado ya, como estas funciones de control que llega a alcanzar el sistema nervioso, pues las comparte en el aspecto metabólico, las comparte con el sistema endocrino, ¿verdad? Y para enfatizar esto, pues bueno, el sistema nervioso controla de una manera muy rápida, como está conectado con fibras a los distintos sitios, pues puede informarse por fibras sensitivas de qué cosa está aconteciendo, y si hay que mandar una respuesta motora, pues por fibras motoras manda impulsos nerviosos que modifican el comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, las neuronas, las células nerviosas, pues hacen funciones de control que se desarrollan por impulsos nerviosos que van viajando desde el cono del axón hacia ahí sería una motoneurona, ¿no? Una neurona que inerva músculo, ¿verdad? Ahí le está mandando órdenes. Y esas órdenes llegan en milésimas de segundo, llegan ahí y se producen reacciones muy rápidas. O sea que el sistema nervioso tiene la facultad de controlar rápidamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, controlar las secreciones y el peristaltismo intestinal, controlar toda una serie de funciones, los movimientos mismos que hacemos nosotros, nuestras reacciones, todo eso se basa en que se transmiten impulsos por esas conexiones. El sistema nervioso está conectado físicamente por esas fibras. Ahí está reflejada una fibra motora, pero hay fibras también que recogen sensibilidad, le mandan información al sistema nervioso y después viene la respuesta por células como esta, ¿verdad? El sistema endocrino tiene otra manera de controlar el metabolismo. El sistema endocrino lo que va a hacer es que mediante hormonios, pues que va a liberar esos hormonios, los va a liberar a los líquidos extracelulares o a la sangre, ¿verdad? No hay conexiones físicas aquí, sencillamente aquí lo que hay es producción de hormonas. Bueno, esas hormonas van viajando desde la célula que produce la hormona hasta la célula blanco, que es esa que está ahí. Esa célula va a tener un receptor, una molécula receptora que muchas veces está en la membrana, otras veces está en el núcleo de la célula. Ahí le han puesto una membrana, muchos que están en la membrana. Entonces, cuando eso llega ahí, viste que cambia de color la celulita. Eso quiere decir que cuando la hormona llega ahí, pues empieza a producir cambios funcionales en la célula, cambios funcionales metabólicos. Entonces, el sistema endocrino va a controlar, no tan rápido como el sistema nervioso. Las funciones que el sistema endocrino controla pues, pueden tomar minutos, pueden tomar horas, pueden tomar días, años, ¿verdad? Es un sistema de control que tiene otro ritmo de funcionamiento, que en algunos casos es un poquito más rápido, en otros casos es un poquito más lento, ¿verdad? En otros casos es mucho más lento. El crecimiento de un organismo está influido notablemente por las funciones metabólicas que controla el sistema endocrino. Y el crecimiento no se hace en unas horas, ¿verdad? Se hace a lo largo de años, ¿verdad? Pues bueno, entienden ustedes, la maduración sexual, todas esas cosas, pues son cosas que van tomando tiempo. Solamente el sistema endocrino está conectado con fibras con el sistema nervioso. El sistema endocrino, hay algunas glándulas endocrinas que tienen conexiones con partes del sistema nervioso. Por ejemplo, la corteza, la médula suprarrenal, la médula suprarrenal que produce adrenalina y pequeñas cantidades de noradrenalina, tiene fibras simpáticas pregangliares que llegan y estimulan. Por eso, ante cualquier emoción que tú tengas o cualquier situación que tú tengas, se produce una descarga del sistema nervioso simpático a través de esas fibras, y esas fibras me meten un chuchazo ahí a las células de la médula suprarrenal y ellas liberan la adrenalina va a la sangre y en unos segundos empieza a llegar la adrenalina al corazón, a distintos lugares, y empiezan a producirse los cambios vasculares y musculares que se pueden producir por la adrenalina. Tienen un ejemplo. Pero bueno, el sistema nervioso tiene conexiones a través del hipotálamo. El hipotálamo tiene conexiones porque el hipotálamo es la parte del sistema nervioso que va a controlar a la glándula hipófisis, que va a ser la gran directora, la gran directora de esta orquesta endocrina. Entonces, la parte anterior de la hipófisis produce muchas hormonas y
hay células que están arriba en el hipotálamo que largan a la sangre también hormonas. Son neuronas que son neuroendocrinas, producen hormonas. Y esas hormonas las largan también a la circulación y por la circulación le llenan a la adrenalina y le dicen a la adrenalina que si segrega más de esto, segrega menos de esta otra cosa. Y esas hormonas entonces responden a ese estímulo. En la parte posterior de la hipófisis tenemos también que desde el hipotálamo bajan axonios de neuronas también que liberan hormonas también y que ahí esos hormonos pasan a la circulación de la neurohipófisis para ir a controlar la función. Yo espero, vamos a ver, hay un temita ahí, no sé si vamos a llegar a ese tema en algún momento en el programa, donde explicamos precisamente cómo son las relaciones entre esta parte del sistema nervioso del hipotálamo y el sistema nervioso. ¿Okay? Bueno, pues así es la cosa, ¿no? Tenemos eso. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora en el desarrollo filogenético del sistema nervioso, pues en aquellas formas más elementales de animales acuáticos que surgen en la evolución de las especies, pues tenemos, por ejemplo, en los espongiarios, las esponjas de mar, espongiarios. Pues bueno, ahí es donde podemos ver por primera vez algo que nos recuerda un poquito más cercano, un poquito más aproximado a lo que va a ser posteriormente el desarrollo del sistema nervioso, aún en animales primitivos, pero en este tipo de animales espongiarios vamos a ver algún elemento ya celular que va a ser, por así decirlo, el primitivo embrión de lo que va a ser más adelante en otros animales el desarrollo de un sistema nervioso, ¿verdad? Pero bueno, no llega a ser todavía un sistema nervioso. Entonces, esto veremos que posteriormente, después de los espongiarios, en los celenterados, pues vamos a tener que van apareciendo células de tipo nerviosa. Ya es algo más que lo que habíamos visto en los espongiarios. Y se va estructurando las básicas conexiones futuras que vamos a ver entre las neuronas del sistema nervioso de animales más desarrollados hasta llegar a nosotros. Bueno, en los celenterados va a ocurrir así. Hay celenterados más primitivos, celenterados más evolucionados, lo vamos a ver ahora ahí, ¿verdad? Y hasta que lleguemos, por ejemplo, a los vermes, gusanitos o anélidos, como la miñoca. La miñoca es un punto fundamental en la evolución filogenética en cuanto al desarrollo del sistema nervioso. Ahí vamos a ver los tres elementos celulares básicos de lo que va a constar el sistema nervioso y ahí en adelante, en la especie animal. Entonces, bien, vamos a ir viendo eso un poco. Lo que quería decirles, por ejemplo, mira, esto de aquí arriba representa esa célula que hay en los espongiarios, en las esponjas de mar, que ella solita va a responder ante un estímulo, ¿verdad? Produciendo una respuesta de un tipo o produciendo una respuesta de otro tipo, ¿verdad? Esas células están intercaladas entre las células epiteliales de la pared del animal. Lo vamos a ver ahora más adelante ahí en un dibujo, ¿no? Entonces ahí va a haber una sola célula que va a responder ante todo. Esta célula generalmente es una célula así que se llama porocito, ya lo verán ustedes ahí en una imagen, se llama porocito porque tiene una célula poro. Si viene, por ejemplo, los animales están en el agua, si viene flotando en el agua una partícula alimenticia, ¿verdad? Cuando entra en contacto con ella, pues ella se relaja, abre el poro y deja penetrar. Si lo que viene, digamos, es un cambio de pH o una sustancia irritante o algo que no le conviene, que hace el porocito, si está abierto, pues se cierra, se tranca y no deja que entre el agua el celoma del animal, ¿verdad? Entonces, es un sistema neuroide, no es un verdadero sistema nervioso, un sistema neuroide que reacciona ante estímulos de forma positiva, de forma negativa, de acuerdo a la característica del estímulo, pero no hay todavía una organización y una división entre distintos tipos de células que son las que van a controlar estas actividades, ¿verdad? Ya más adelante, en algunos celenterados más primitivos, ¿verdad? Pues
en el epitelio de revestimiento, del animal, intercalado entre el epitelio de revestimiento del animal, vamos a encontrarnos unas células como estas azulitas que están acá, que son células sensoriales, células sensitivas. Estas células detectan si un estímulo es positivo o negativo, si le conviene o no le conviene a la colonia animal, y entonces, pues, digamos que se va a producir un estímulo positivo, pues entonces esta célula, producto de ese estímulo, puede mandar un impulso mediante una prolongación, hay veces que está en contacto directo o con una prolongación, ¿verdad?, hacia una célula muscular, y esa célula muscular responde contrayéndose. Ahí ya tenemos, por ejemplo, la aparición de una neurona sensitiva, lo que va a ser una neurona sensitiva o aferente, ¿verdad? Bueno, ahí empiezan a aparecer ya con cierta definición estructuras que ya son algo más que esto que habíamos visto aquí, que era una cosa neuroide, ¿verdad? Que no. En celenterados todavía más desarrollados que esto, como las hidras, que vamos a ver ahí, inclusive hay una peliculita donde se ve una hidra, cómo se mueve y todo eso. Una hidra verde. Las hidras verdes tienen también células sensoriales que están metidas en el epitelio de revestimiento, igual que estos otros celenterados más primitivos. Pero la prolongación, cuando ella se estimula aquí por un estímulo, lanza un impulso y este impulso llega a otra célula que está en capas más profundas del animal, ¿verdad?, por debajo del revestimiento epitelial. Aquí hay otra neurona. Aquí aparece por primera vez en estos celenterados, aparece la neurona motora o motoneurona. Entonces, esta motoneurona va a recibir el impulso que detecta la célula sensitiva, ¿verdad? Esta neurona tiene unas expansiones ahí dendríticas, ¿verdad?, que reciben los impulsos procedentes de varias células de este tipo, y entonces ella, como respuesta a esa llegada, pues manda por otra prolongación que tiene y hace contacto con células musculares y se contraen las células musculares. Y el animal, ¿verdad?, las hidras tienen tentáculos que se mueven y le permiten capturar. Vamos a ver ahí ahorita cómo captura un crustáceo pequeño para comérselo, ¿verdad? O se pueden mover, inclusive, por un sistema de este tipo. Por tanto, en estos celenterados más avanzados que estos primitivos, estos celenterados más avanzados, ya tenemos dos tipos de células nerviosas. Tenemos las células sensitivas, que ya había aparecido en las formas más primitivas, y aparece entonces ya una motoneurona separada ya de la fibra muscular, porque aquí era la neurona sensitiva directamente en contacto con la fibra muscular. Aquí no, aquí aparece una motoneurona entre la neurona sensitiva y la célula muscular, ¿verdad? Y cuando llegamos ya a los anélidos, como la miñoca, ¿verdad?, ahí sí aparecen ya los tres elementos que tienen que estar de ahí en adelante. Seguimos teniendo una célula, los que están atrás va a ser difícil que lo puedan ver. Aquí se ve una célula sensitiva, esta azulita, como esta que está aquí, que está metidita aquí, entre estas células intermedias que son epiteliales, el animal. La miñoca está, su cuerpo dividido en anillos, segmentos corporales que son anillos. Cada anillo tiene su epitelio, tiene células musculares aquí, ¿verdad? Y entonces la miñoca, además de tener células sensitivas, estas células sensitivas emiten una prolongación que viene hacia el centro del anillo. En el centro y en la porción más delantera del centro del anillo hay una agrupación ganglionar, un conjunto de células neuronales, donde hay, por primera vez aparece otra nueva adquisición, que es precisamente la neurona esta, la azulita que está aquí, que es la neurona intercalada que va a recibir la fibra esta nerviosa que viene de la neurona sensitiva y va a entrar en contacto con una red de prolongaciones que esa neurona intercalada va a tener. Y la función de esa neurona intercalada es conectar entonces en el mismo ganglio con esta otra neurona que está aquí, que es una neurona motora como esta, ¿verdad?, pero que está junto con ella en el mismo ganglio, y es esta neurona motora la que le manda las órdenes a las fibras musculares del anillo. Y así se pueden mover los anillos, ¿verdad?, de la miñoca. La miñoca en cada anillo tiene un ganglio de esos, con
neuronas intercaladas y neuronas motoras. Cada uno de esos anillos están interconectados. Y cada anillo está conectado a través de sus neuronas sensitivas con sus ganglios. Y entonces, como esos ganglios se comunican unos con otros, pueden coordinar el movimiento y por eso la miñoca se puede mover, puede perforar el terreno, puede moverse, alejarse de un estímulo perjudicial, acercarse de un estímulo húmedo, en fin, esas características. Ya a partir de aquí, de estos anhelios con la miñoca, pues vamos a tener ya los tres elementos celulares característicos del sistema nervioso a partir de aquí y que en el hombre son muy desarrollados, que son las neuronas sensitivas, las neuronas intercaladas y las motoneuronas o neuronas motoras. Aquí abajo tenemos un dibujito de la médula espinal donde se ve una célula aferente sensitiva que viene trayendo sensibilidad de un lado de la piel. Su axón que penetra aquí en la médula espinal hace contacto sináptico con una neurona intercalada y esta neurona intercalada hace contacto sináptico con una motoneurona y esa motoneurona emite su axón para hacer contacto sináptico con un músculo. O sea, que es algo semejante que nos recuerda a esto, pero mucho más desarrollado ya con estructuras distintas. Entonces, la función de la intercalada es comunicar a sensitiva con la motora, exactamente. Ya veremos más adelante, ¿verdad? Veremos que las neuronas intercaladas van a ser fundamentales para la transmisión de esa sensibilidad que detectan las células sensitivas, la transmisión de esos impulsos sensitivos hacia estructuras del sistema nervioso como la corteza cerebral sensitiva para podernos dar cuenta de qué cosas estamos sintiendo. Y además son extraordinariamente importantes a nivel de la médula espinal y a nivel del tronco cerebral para organizar respuestas reflejas, arcos reflejos. Muchos arcos reflejos, vamos a tener ejemplos de eso aquí, muchos arcos reflejos, ¿verdad? Son precisamente, se pueden organizar y dar respuestas muy complicadas, pero muy necesarias para nosotros, gracias a la existencia y el desarrollo que van a adquirir las neuronas intercaladas estas. Las neuronas intercaladas son precisamente a las que se les puede adjudicar, ¿verdad? No solamente a ellas, pero se les puede adjudicar al desarrollo de las neuronas intercaladas la complejidad creciente que va tomando el sistema nervioso, no solamente en la escala filogenética, sino en los mismos niveles organizativos del sistema nervioso. Estas neuronas intercaladas a nivel del cerebro pues tienen un desarrollo extraordinario también, y en otras estructuras como el tronco cerebral. Bueno, pues ahí tienen ustedes eso. Vamos a ver ahora, como dice aquí, en más detalle, cada uno de estos estadios evolutivos filogenéticos que hemos visto en espomiarios celenterados de los tipos, los anhelios como miñoca. Aquí tiene un espomiario. Le hemos dado un corte ahí, le hemos quitado esta parte, se la hemos quitado para ver las distintas células que tiene. Aquí el sistema nervioso en el espomiario es un sistema nervioso extraordinariamente primitivo. Hay una célula que es la célula orquesta, ¿verdad? Es el porocito. Esta célula, ¿verdad? Que es hueca. Él tiene un poro que lo puede cerrar, lo puede abrir de acuerdo a lo que venga por aquí. Si lo que viene por aquí conviene para que el resto de la colonia lo utilice, se abre y entra. Si es perjudicial, se tranca y no hay manera que entre por ahí. Es una célula que lo hace todo esto. Y está intercaladita ahí entre las células epiteliales, como ven ustedes. Todo esto que ven aquí es un porocito, ¿verdad? Un porocito. Todos esos puntitos son porocitos. Ok, es un sistema neuroide, no es un verdadero sistema nervioso desarrollado. Una célula que tiene excitabilidad y irritabilidad y puede responder con contractilidad, contrayéndose o relándose de acuerdo a la calidad del estímulo acuoso ese que venga por allá afuera. Más nada. Ahora ven, aquí la tienen, ven, aquí un corte también del porocito. Cuando se relanda, pues puede penetrar. Aquí lo tienen el porocito. Ok. Aquí tenemos cómo se organiza el sistema nervioso de estos, los celenterados más primitivos. Los celenterados, ya no es en los espomiarios, los celenterados más primitivos. Los celenterados más primitivos, pues tenemos en el epitelio de revestimiento una célula nerviosa
sensitiva. Esta sí es una célula sensitiva que puede estar en contacto directo con una célula muscular o puede emitir una prolongación que entre en contacto con varias células musculares. Y de acuerdo al estímulo que tenga, pues será la respuesta que le transmitirá a las fibras musculares. Aquí tienes otra, tienes otra célula sensitiva que emite una prolongación y entra en contacto con sus prolongaciones también con fibras musculares. En estos seleccionados más primitivos, el sistema nervioso consta solamente de dos tipos de células: las sensitivas, las neuronas sensitivas, y las células musculares, las fibras musculares. ¿Bien? La neurona solamente sensitiva. Bien, esos son los seleccionados más primitivos. Pero bueno, los seleccionados más evolucionados, como la hidra verde, pues ahí sí ya aparece la motoneurona. ¿Sí? Espérate, que no te escucho bien. ¿Cómo es? Puede ser con uno o con más de uno. Generalmente con más de uno. Generalmente con más de uno. Entonces, bien, aquí en la hidra, pues vamos a ver aquí un corte que le hemos dado hacia la pared de la hidra, ¿verdad? Y estamos viendo células epiteliales y entre las células epiteliales, pues vamos a tener aquí células sensitivas. Estas células sensitivas responden a los estímulos y tienen prolongaciones que entran en contacto con estas neuronitas que están acá abajo, estas neuronitas que están conectadas entre ellas también, formando una red. Son motoneuronas. Estas otras más finitas que están aquí también son motoneuronas. Por tanto, cualquier estímulo que entre por aquí va a provocar descargas en esta neurona sensitiva que a través de estas fibras que forman un plexo ahí, pues puede estimular a varias motoneuronas. Y aquí la misma cosa. Y lógicamente estas motoneuronas son las que van a estimular muchas de estas células que están de color verde, que son también, muchas de ellas son fibras musculares. Están todas dibujadas del mismo color, coloreadas del mismo color. Por tanto, aquí tenemos células sensitivas, que sería la primitiva neurona aferente, y la primitiva neurona motora en contacto con células mioepiteliales. Estas células son células epiteliales también, pero con actividad contráctil. Son primitivas células musculares, ¿verdad? Pero solamente dos neuronas. Y aquí tenemos el esquema de eso mismo, menos fuera de lo que es la estructura del animal. Aquí está representado el epitelio. Ahí siempre, en estos animalitos, la neurona aferente está en el epitelio, intercaladas en el epitelio. Y nosotros no. Nosotros ya la cosa cambia. Pero bueno, están intercaladas ahí en el epitelio, ¿verdad? Y entonces esa neurona sensitiva emite una prolongación, lo que vendría a ser un axón, ¿verdad? Esa prolongación entra en contacto con varias motoneuronas y esas motoneuronas entran en contacto con fibras musculares, ¿verdad? Es el esquema de lo que se desarrolla ya en estos seres enterados como la hidra verde. Esto le permite a la hidra verde tener más movilidad, capturar con sus tentáculos, capturar animales más pequeños para alimentarse, le permite trasladarse. Vamos a ver ahora. Bueno, aquí un dibujo igual, más bonito este dibujo, pero donde podemos ver aquí neuronas sensitivas que entran en contacto con motoneuronas. Entran en contacto con motoneuronas y esas motoneuronas entran en contacto con células mioepiteliales, ¿verdad? Esta es la hidra, ¿verdad? Sus tentáculos están formados por estructuras de este tipo, están organizadas así de esa manera. ¿Ves? La hidra puede, gracias a estas funciones motoras, se puede incluso trasladar. ¿Verdad? Ella puede bajar, subir, se va trasladando de rotación gracias a estas posibilidades que da la organización esta que tiene del sistema nervioso. Vamos a ver aquí en esta animación cómo esta hidra, con esta organización que tiene el sistema nervioso, pues puede tener movimientos en los tentáculos que le permiten capturar pequeños crustáceos para alimentarse. Ven este crustáceo que está dando vuelta por ahí mismo, lo capturó, ¿ves? Con los tentáculos, lo está rodeando y lo está aproximando hacia el ósculo de él para poderlo engullir.
gracias a todos los movimientos que tienen, porque hay células mioepiteliales, células sensoriales y motoneuronas que le mandan las órdenes a estas células para que puedan organizar el movimiento. Ya tienen incluido la imagen. Bueno, entonces, esto es en los celenterados más avanzados, donde ya aparece, además de las células sensitivas, aparece también la motoneurona. En la lombriz de tierra, en la miñoca, pues, como ven ustedes, piensen esto, porque vamos a hacer referencia más adelante bastante a esto. Fíjense que el cuerpo de la miñoca está segmentado. ¿Ven ustedes cómo la miñoca está? Cada anillo de eso es un segmento corporal. Un segmento corporal. Cada anillo de estos tiene el epitelio de la piel. Además de las células epiteliales, tienen intercaladas ahí células sensoriales, células sensitivas, células aferentes, que cualquier cosa que entre en contacto con el animal pues, provoca una respuesta motora. O el animal huye o el animal se acerca, pero a la calidad del estímulo, ¿verdad? Pero y eso es porque las células sensitivas que captan esto en el anillo transmiten hacia el ganglio que está en el centro del anillo, que tiene motoneuronas, pero tiene también células, neuronas intercaladas, que son las que reciben directamente la información de las células sensitivas, y estas neuronas intercaladas son las que establecen la conexión con la neurona motora, ¿verdad? Aquí lo tienen, ¿verdad? Aquí esto es un análisis que estamos haciendo de la pared de un anillo, ¿verdad? Y entonces aquí estamos, no se ven bien porque no están bien el color, pero aquí hay una neurona sensitiva, que hay otra neurona sensitiva metida entre estas más oscuritas que son las epiteliales, ¿verdad? Y entonces, bueno, cualquier contacto aquí pues, va a provocar descargas por esta fibra hacia el ganglio que está en el anillo. Este sería un anillo, este sería el otro anillo que viene más arriba. Cuando esta fibra entra aquí, va a entrar en contacto con esta neurona, que es una neurona intercalada. Tiene muchas expansiones y recibe esos contactos. Y al recibir esos contactos, ella con fibras que tiene también, hace contacto con las motoneuronas, que son estas prietas que están aquí. Y las motoneuronas, mediante sus axones, le descargan a las fibras musculares del anillo. Y el animalito pues se puede mover. ¿Verdad? Entonces, aquí sí vamos a tener por primera vez que aparecen tres tipos funcionales diferentes de neuronas. Neurona aferente o la sensitiva, la intercalada y la inferente o motoneurona. ¿Verdad? Estas neuronas intercaladas constituyen una nueva adquisición evolutiva que va a ser determinante en el futuro del animal. Y por último, para que vean de esto mismo, vean entonces cómo se organizan estas células, lo mismo, cómo están organizadas esas células en la miñoca. La célula sensitiva, intercalada siempre entre las células epiteliales, una prolongación axonal que entra en contacto con neuronas intercaladas, una neurona intercalada, y la neurona intercalada entra en contacto con varias motoneuronas. Y estas motoneuronas pues hacen contacto con fibras musculares. ¿Okay? Y de esta manera este animal pues, puede tener más movimiento y coordinar distintos segmentos de su cuerpo a todo lo largo de su extensión. Aquí tenemos un esquemita también de las neuronas sensitivas que emiten hacia el ganglio, se ramifica la acción, forman una verdadera red sináptica con las dendritas de las neuronas intercaladas, y las neuronas intercaladas que reciben esos impulsos establecen contacto con las dendritas de las motoneuronas, y las motoneuronas del ganglio con sus axones vienen hacia las fibras musculares para que éstas se contraigan. Resumen esquemático de las conexiones de estos tres tipos de neuronas que vamos a tener aquí en el sistema nervioso de la miñoca. Entonces ya en el sistema nervioso en invertebrados, como decir el hombre, ya llegando al hombre, por supuesto, pues vamos a tener que el sistema nervioso ya va a haber alcanzado un nivel de organización muy importante, funcional y estructural importante, basado en estos tres tipos de células, ¿verdad? Vamos a tener que nosotros
vamos a tener neuronas aferentes o sensitivas, solo que ya estas neuronas aferentes o sensitivas no están en nuestra piel. A medida que vamos avanzando en la escala filogenética, se va produciendo una retirada hacia el interior del cuerpo del animal, del soma, del cuerpo de la neurona. Pero no es que se vaya completamente, deja anclada su expansión, la deja anclada ahí en la piel, y su cuerpo es el que se va retirando y se va aproximando a la línea media, ¿verdad? Y entonces en el hombre, y en animales que nos anteceden también, mamíferos, vertebrados, ya las neuronas aferentes no están en la piel del animal. Las neuronas aferentes están en agrupaciones ganglionales que son eminentemente de neuronas sensitivas nada más, ¿verdad? Estos son los llamados ganglios espinales, que vienen desde un segmento corporal recogiendo información, la transmiten al sistema nervioso central, en este caso aquí es la médula espinal, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar neuronas intercaladas que reciben esa conexión y, de acuerdo al estímulo, ellos están estableciendo conexiones con motoneuronas, y las motoneuronas pues van y hacen conexión con los músculos. Y gracias a este tipo de organización se van generando circuitos de neuronas, donde hay neuronas aferentes, con neuronas intercaladas, con motoneuronas, y estos circuitos establecen lo que llamamos los famosos arcos reflejos o reflejos, ¿verdad? Y en estas funciones se basa precisamente muchos de los aspectos funcionales de la médula espinal, del tronco cerebral, ¿verdad? Se basa fundamentalmente en el funcionamiento de estos circuitos que nacemos ya con ellos organizados, con ellos desarrollados, para que empiecen a funcionar a medida que el organismo va madurando, ¿verdad? Entonces, de seguida, la organización, un arco reflejo, por ejemplo, de lo que se ve. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un estímulo doloroso, ¿verdad? Nos quemamos aquí, pues claro, aquí va a haber receptores sensitivos que están en la punta misma distal de esta neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva tiene una prolongación que se llama dendrita. Esta dendrita llega hasta ese lugar. Y en el extremo final va a tener unas estructuras que ya veremos, se llaman receptores, que están adaptados exclusivamente para detectar ese tipo de información. Si ese tipo de información, o sea, ese tipo de estímulo se produce ahí, bueno, enseguida manda una señal informativa que viaja hasta el cuerpo de la neurona, que está en el ganglio, fíjense que lejos están, ¿no? Y entonces, después, la neurona, mediante esta otra prolongación que es el axón, entra a la médula espinal a asesinarse como una neurona intercalada. Y la neurona intercalada le distribuye esa orden a la motoneurona, y la motoneurona le manda una orden mediante su acción a los músculos, y la persona retira. Eso se hace involuntariamente, eso ni lo piensa uno. Desde que ni enseguida se hace. Son una respuesta involuntaria, un reflejo incondicional, ¿verdad? Bueno, vamos a tener, señores, muchísimos reflejos, ya verán ustedes, muchísimos reflejos, que en clínica es importante conocer esto, porque en neurología está, ¿verdad? El programa y demás, que están organizados gracias a estas tres neuronas: neuronas aferentes, neuronas intercaladas, neuronas motoras o neuronas. Pero tenemos otro tipo de reflejo, ese reflejo que está ahí, que lo exploramos muchísimo en el examen neurológico. Ese tipo de reflejo, ¿verdad?, que se produce cuando golpeamos, por ejemplo, en ese reflejo rotuliano, cuando golpeamos con un martillo, con los dedos, qué sé yo, faceta que se le puede sacar hasta con los dedos, ¿verdad? Usted golpea y produce un estiramiento del tendón, se produce una contracción del músculo cuádriceps. ¿Cómo funciona eso? Bueno, aquí, para lo que es esta respuesta de que se mueva la pierna en extensión, no hace falta intervención directa de las neuronas intercaladas. Aquí la conexión directa es entre la neurona aferente que está aquí y que su dendrita va al músculo, y en el músculo tiene un receptor especial. Su dendrita está conectada a un receptor especial que ya estudiaremos. Ese receptor especial es un receptor de estiramiento, que detecta estiramiento muscular. Cuando yo golpeo ahí, estiro el tendón, tiro del tendón y tiro del músculo, y ese receptor detecta el estiramiento mínimo que pueda recibir el músculo con ese golpe,
y eso dispara un impulso, una corriente bioeléctrica se llama potencial de acción, un impulso nervioso que viaja por la dendrita, llega al soma de la neurona, sigue por el axón de la neurona y aquí hace contacto directo con la motoneurona, y la motoneurona dispara y hace que se contraiga el músculo cuádriceps y se extiende la pierna. Este tipo de reflejo que exploramos en clínica, exploramos distintos tipos de reflejos, extremidad inferior, extremidad superior, en distintos lugares, reflejos de estiramiento muscular, reflejos miotálicos, exploramos todos los días con los pacientes neurológicos, pues se llaman reflejos miotálicos de estiramiento muscular y son reflejos monosinápticos, donde se establece una sinapsis nada más entre la neurona aferente y la neurona motora. Para que se produzca esta respuesta contráctil aquí, no hace falta el intermedio de una neurona intercalada. No es como aquí, este tipo de reflejo es un estímulo diferente por completo a este estímulo, totalmente diferente. Y entonces, este tipo de estímulo sí necesita de que la neurona intercalada comparta esta información con una, o sea, que la neurona aferente, comparta esta información con una neurona intercalada que es la que contactará con la neurona motora. Pero aquí, en estas respuestas miotácticas o reflejos musculares, estiramiento muscular, no hace falta para lo que es la contracción muscular del músculo que se tiene que contraer. Aquí verán ustedes que hay contactos, hay una colateral de esta acción que hace contacto con una neurona intercalada, pero eso es para otra cosa, esto es para relajar a este músculo que sería el antagonista. Cuando yo hago así, estiro la pierna, estoy contrayendo el músculo cuádriceps, pero para poder contraer el músculo cuádriceps tengo que relajar semitendinoso y semimembranoso, que son los flexores de la pierna, son los antagonistas. Entonces, el impulso se utiliza, ese impulso que entra, se utiliza para contraer directamente el cuádriceps sin intervención de ninguna neurona intercalada, como ven ustedes ahí, la conexión azul de esa que está ahí. Pero una colateral va también a neuronas intercaladas, que son neuronas intercaladas inhibitorias, que lo que hacen es inhibir, hacer que neuronas motoras como esta, que inervan a los flexores de la pierna, no se contraigan. Entonces, este mismo impulso se utiliza una neurona intercalada para relajar a estas motoneuronas que son las de los flexores. Pero para que se produzca la contracción como tal, no hace falta la intervención de la neurona intercalada. Sencillamente con una sola sinapsis, neurona aferente, neurona eferente o motora, es suficiente para que se pueda llegar a producir el impulso que va a contraer el músculo agonista. Entonces, bueno, más adelante nosotros veremos que estos circuitos neuronales, visto aquí, pues van a estar organizados por neuronas sensitivas en sinapsis con motoneuronas, como es este caso de aquí, y en otros casos, como en este otro de acá, vamos a encontrar reflejos donde las neuronas sensitivas hacen contacto con neuronas intercaladas y estas neuronas intercaladas establecen contacto con motoneuronas. Estos circuitos son la base fundamental del funcionamiento de una cosa que llamamos el sistema nervioso segmentario. Segmentos corporales, ¿verdad? ¿Se acuerdan la miñoca? Que está dividida en segmentos corporales y que cada segmento corporal de la miñoca, cada anillo, tiene un ganglio donde hay neuronas motoras y neuronas intercaladas que reciben de sus neuronas sensitivas. Hay una organización segmentaria en la miñoca. Bueno, la médula espinal nuestra, donde están estas neuronas en conexión con las aferentes, está también organizada como en la miñoca en segmentos. Cada segmento, ya verán ustedes, de la médula espinal se va a encargar de gobernar sensitivamente y desde el punto de vista motor a un segmento corporal determinado. Nosotros hemos heredado de la miñoca precisamente esa organización segmentaria, solo que en nosotros los segmentos corporales no tienen líneas divisorias, no estamos divididos en anillos, pero sin embargo a nivel del sistema nervioso esas conexiones sí están organizadas segmentariamente, ¿verdad? Y a esa parte del sistema nervioso le llamamos sistema nervioso segmentario, que estudiaremos más adelante.
Bueno, yo creo que es tiempo para dar un receso. Son ahora, fíjense, son ahora las 8:40.